¿realmente está en peligro el reggaetón? La respuesta es no, eso es un disparate. Quien diga eso no sabe nada de derecho. Ahora, esta demanda no es una locura, no son unos loquitos ahí que se les ocurrió. No, gente, esto es algo bien pensado, bien estructurado, porque la demanda no es el tumpa, tumpa, tum, el ritmo, no es eso. Es el uso de ese ritmo con ciertos elementos creativos, lo que tú puedes proteger y por tanto hay que pagarte por usarlo. Es decir, los instrumentos, las variables, la cosa creativa que hubo detrás del tumpa, tumpa, tum, específicamente reverb, etc. Hablo con el experto en el tema, el profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Carlos Dalmau, que ha llevado varios casos, dicho sea de paso, de copyrights, incluyendo uno de Looney Tunes. Vean esto. Ok, con nosotros el profesor Carlos Dalmau, que fue la persona que me dio la clase a mí de Derechos de Autor, Copyrights, en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Espero haber sido un buen estudiante dentro de todo. Él fue un buen profesor, de hecho, los otros que estábamos hablando de él como profesor de esta clase de Copyrights. ¿Ya sigues dando la clase, Carlos, o la dejaste de dar? No, ya llevo varios años que no la doy, porque pues ya pasó ese ciclo en mi vida. Estoy en otros proyectos, pero fuiste buen estudiante, tengo que dar fe de eso. Contra, te agradezco. Hablemos de la demanda del famoso disco Fish Market, es la canción, donde básicamente es un ritmo, el tumpa tumpa, ¿verdad? Que suena, y yo voy a poner parte de la canción para que la gente que no sabe lo que estamos hablando, esto es una demanda que puede dar al traste con todo el reggaetón, o por lo menos realmente puede dar al traste con el reggaetón, realmente puede tumbar toda la industria. Vamos a hablar de eso con Carlos Dalmau, para que él lo explique ahora. Pues sería pagarle unos derechos de autor en todo caso, ¿no? Pero bueno. Esto se resuelve con dinero, Exacto. Esto no tumba la industria. Que yo he visto los titulares y me quedo como que, ok, en todo caso es pagarle a ellos unos regalías. Pero bueno, queremos hablar de eso ahora precisamente, pero antes quiero que ustedes escuchen brevemente lo que sería y de hecho dice, como acá abajo, ¿verdad? Lo dice, no lo van a ver, dice All Rights Reserved, dice Made in Jamaica, distributed by Stillian Creed Productions Limited, Barbarican, etc. 45 RPM, Side A y Side B, Stillian Cleavy, y dice, ¿verdad? All Rights Reserved. Esta es básicamente la canción que ellos dicen que Fish Market, lo que ellos dicen, esto porque se son productores de música, hasta no cantaban, sino tenían el sonido en esta canción, y ellos plantean que de aquí es que sale toda la industria del reggaetón, por el famoso tumpa, tumpa, tum, que pueden escucharlo ahora un poquito más rápido, ¿verdad? Porque esto es dancehall. Van a escucharlo. Ok, dancehall music. Dice el juez, que básicamente el juez que está viendo el caso de Los Ángeles, que él fue DJ jockey en Nueva York y que eso, básicamente toda la música de dancehall music tenía algo parecido a eso, y él cuestiona si estos de verdad fueron los primeros en tocar esta música. Carlos Dalmau, tú conoces la clase, tú sabes la que hay, así que cuéntame realmente qué es lo que ocurre en este caso, o sea, cuáles son los argumentos de las partes, si tú fueras el juez, cómo lo verías, y por si acaso esto sería un caso por jurado, ¿me equivoco? Sí, es un caso por jurado porque es en el Tribunal Federal de California y realmente aquí la ley de copyright, la ley de derechos de autor en los Estados Unidos es federal, ocupa el campo. Esto no es un caso estatal. Yo quisiera comenzar, Jay, brevemente por decirle a los que nos escuchan y los que nos ven, ¿qué es eso del dembow y qué tiene que ver eso con el reggaetón? El dembow es un ritmo que se desarrolla realmente en Jamaica y que luego ciertos productores y músicos de Puerto Rico, de Nueva York, de República Dominicana, recogen ese ritmo y lo traen al reggaetón. Eso ocurrió más o menos a principios de los años 90. Y si te das cuenta, ahí de los pioneros en eso fue Daddy Yankee, fue de los primeros que empezó a usar ese tipo de ritmo en una relación con un grupo que se llamaba Looney Tunes. Yo no sé si recuerdas a Looney Tunes. Claro. Pero Looney Tunes, esto es una historia bien interesante. Looney es uno y Tunes es otro. Y ellos se conocen en la Universidad de Harvard. Uno es más de origen dominicano, el otro de origen puertorriqueño. Pero no es que estaban estudiando en Harvard. Uno era
lavaplatos y el otro era cocinero en Harvard. Se conocen y empiezan a experimentar con la música y cuando vienen a Puerto Rico traen una versión del dembow, una versión un poquito más técnica y rápida. No fueron los únicos, eso ya lo estaban experimentando otros, pero ellos fueron de los que estuvieron ahí en los pioneros. Y eso se convierte en un elemento rítmico y musical central de lo que es el reggaetón en Puerto Rico. ¿Qué pasa? Pasan años, se desarrolla una industria entera. Nadie tiene que, aquí no hay que ser un genio en la música para saber que hay billones de dólares en esta industria y de pronto este grupo original dice, ese disco que yo grabé en el 89 es la base de la cual se han copiado todos los demás. Y yo quiero que se me compense por eso. Se me han violado mis derechos. Eso es lo que está planteado. Ahora, tu pregunta, tú hiciste una pregunta. ¿Qué es lo que se le está pidiendo al juez? Porque el juez tiene que tomar unas decisiones a base de la evidencia presentada hasta ahora, pero todavía no hay un desfile de pruebas. Lo que hay son unas alegaciones. Y lo que dicen los abogados de Daddy Yankee y los abogados de Bad Bunny, mira, aunque le crean, eso es un ritmo. El ritmo, igual que el ritmo de vals, no se protege, no se puede proteger. Lo que dicen los demandantes no es mucho más que un ritmo. Si miras el uso de ciertos instrumentos, de los synthesizers, de distintos elementos, eso es lo que lo hace único, está grabado y se me ha copiado. A mi juicio, Jay, y con eso abro a que tú hagas la pregunta que quieras, a mi juicio hay mucho de este asunto que tiene que decidir un jurado, porque quien sopesa la prueba en este caso no es el juez. El juez da cuál es el derecho, pero el jurado es quien decide, esos elementos son creativos o son genéricos. Esa parte es lo que hay que mirar la evidencia y no la hemos visto a fondo. No sabemos cuánto se copió en sampling. Se alega que no, pero hay que ver. ¿Sabes lo que es un sampling? Un sampling es que tomo un sample. ¿Tú recuerdas aquella controversia de la canción de Jerry Rivera con la trompeta y después Hips Don't Lie de Shakira? Sí, que empezaba exactamente con la misma trompeta. Lo que hizo la gente de Shakira fue que cogió la trompeta, la cogieron exacta, eso es un sample. Eso es un copyright infringement porque ese solo de trompeta era bien distintivo, era claro. Ellos llegaron a un acuerdo por allá. La pregunta que hay que hacerse es si aquí ha habido sampling, si se ha tomado, y obviamente se le pueden hacer variaciones, pero si hay si hay una grabación no autorizada, puede haber copyright infringement. Eso es lo que pasa. Ok, el ritmo no es entonces protegible. O sea, si yo inventé el tumpa, tumpa, tum, eso no es protegible. No, porque, y eso hay una razón para eso. La ley de copyright no protege conceptos, ideas, no protege procesos. Eso no es lo que protege copyright. Protege una expresión original fija en un medio tangible de expresión. Entonces, un ritmo se considera una idea, un concepto. El ritmo de vals, el ritmo de cha-cha-cha. Eso tú no lo puedes sacar del mercado y decirle eso es mío. No puedes hacerlo. Pero cómo tú lo implementas, lo grabas, qué instrumentos usas, si lo haces en un tono alto o bajito, todas esas combinaciones sí pueden ser protegidas. Esa es la pregunta. Ok, y significa protegido por si acaso para aquellos que no han cogido la clase de Derecho con el profesor Carlos Dalmau. Protegido significa que por tanto no es genérico, me pertenece a mí, si tú lo usas tienes que pagarme regalías, tienes que pagarme mi autorización, ¿verdad? Tienes que tener mi autorización o pagarme por ese uso de derecho de autor. Pregunta, ¿yo puedo usarlo sin permiso y simplemente pagar o no? Bueno, tienes unas penalidades que pueden ser peores que si hubieras pagado la regalía con permiso. La realidad es esta. Hay una disposición en la música que se llama una licencia compulsoria. Es decir,
Si yo quiero grabar la canción de Ricky Martin, ¿cómo se llamó? Vamos a decir la que él pegó bien brutal, La vida loca. Living la vida loca. Si yo quiero grabarla, yo puedo grabarla. Nadie me puede impedir, pero tengo que pagar regalías. Ahora, cuando se trata de usar pedazos, no es yo grabar mi versión, es usar pedazos. Ahí no hay licencia compulsoria. Ahí tienes que pedir permiso obligado porque un músico puede decir, yo no quiero que tú uses mi grabación. Eso es distinto. Entonces, ¿qué pasa? En un caso de copyright, tú tienes que probar dos cosas principales. Lo primero es que la obra musical o la obra original está protegida. Eso es lo primero que se está discutiendo aquí. Y lo segundo, si la otra parte, si el demandado se copió de esa obra protegida. Son dos niveles que tienes que demostrar. Y lo que están diciendo los reggaetoneros es, yo me copié de algo que no está protegido. Yo sí me copié del dembow porque quería usarlo, pero eso es ritmo, eso no está protegido. Y ese es un argumento, oye, es persuasivo. Lo que pasa es que ahí hay evidencia que presentar, que en efecto no te apropiaste de nada protegido. Ok, hablemos entonces brevemente de nuevo, pongo la canción para aquellos, ¿verdad? Y por si acaso aquí no tenemos que pagar derechos de autor porque estamos usándolo para reportar una noticia. Correcto. Y eso se llama fair use, ¿verdad? Pero brevemente la canción. Pues ves que tú escuchas... por eso sacaste en la clase. Aquí se escucha, profesor, para saber... porque si es el ritmo, no es el problema son los instrumentos, o sea, el arreglo musical como tal. Vamos a escucharlo brevemente. O sea, sería ese, ¿verdad? Ese tumpa, que está un poquito más rápido ahí acelerado. Eso, si es un ritmo, no es protegible. O sea, no es, yo no puedo decir, no, eso me pertenece y cualquier persona que lo vaya a usar me tiene que pagar o pedir permiso a mí. Eso no, pero sí los instrumentos, el snaring, la forma, el reverb, ¿verdad? La composición creativa que haya, si es idéntico, sí tendría que entonces pedirle permiso a ellos. Lo has explicado bien. Para que la gente entienda, si yo, por ejemplo, ahora, digamos que yo quiero hacer una canción usando las olas del mar, pues nadie puede proteger las olas del mar, porque el sonido de las olas del mar es genérico, cualquiera lo puede grabar, eso no es original de mí. Pero si yo grabo las olas del mar y las pongo en un ritmo de Dead Bow y le doy un tempo y le pongo un tambor y le pongo una trompeta y esa combinación es original, pues eso está protegido. Eso es lo que están diciendo los demandantes aquí. Es verdad que el ritmo solo no, pero la combinación de elementos musicales sí es original y ellos alegan y le dijeron al juez, el juez lo preguntó, que ellos fueron los primeros en capturar eso, que es el ritmo fundamental del dembow, que después evoluciona, porque fíjate que el reggaetón eventualmente lo hace más rápido, más intenso, pero al final hay algo que tú dices, eso es reggaetón. hay un elemento, y la pregunta es si ese elemento es genérico, que cualquiera lo puede usar, o esta gente realmente tenía elementos originales protegidos por la ley de copyright. Esa es la gran controversia. Y yo no he visto la evidencia para poder concluir eso. No lo he visto. No, estamos todavía en las etapas preliminares. De hecho, esto fue una sentencia, una solicitud de sentencia sumaria, de desestimación por sentencia sumaria, diciendo, mira, aquí no hay nada, o quítale bastante a la demanda, que es lo que básicamente ellos están planteando. Los abogados de Bad Bunny están diciendo, hey, cuando tú le quites todos los elementos de lo que nosotros sí usamos, lo que va a quedar es el ritmo a la batería y eso no es protegible. Y en síntesis, ¿verdad? Pues eso es lo que está diciendo. Así que nosotros no tenemos que pagarle a nadie por usar por el sonido de la batería. Ok, ¿verdad? Y eso es lo que ellos alegan. Te pregunto, el argumento que hizo el abogado... Sí, te escucho, Carlos. No, iba a añadir, ¿verdad? Estamos hablando del derecho en abstracto, pero lo cierto es que aquí la cantidad de dinero que está en juego, porque fíjate que aquí estamos hablando no solamente de Daddy Yankee y de Luis Fonsi y de Bad Bunny, estamos hablando de prácticamente toda la industria.
Yo creo que Drake, la táctica Karol G, de Karol G, Anita. la táctica de los demandantes es que si sobreviven la sentencia sumaria, lo que ellos puedan llegar hasta ahí, ellos van a poder llegar a unos acuerdos que van a ser millonarios, como quiera que los ponga, porque es que estamos hablando de una industria demasiado lucrativa. Esto explotó a tal grado global que es mucho dinero. Así que esos abogados de ellos también están apostando. Quizás no ganamos todo, pero lo poquito que ganemos va a ser mucho. Esa es la apuesta de ese caso. Y por si acaso uno de ellos murió y está demandando a la familia, que estoy seguro que eso al jurado también, ¿verdad? Le va a dar ¿verdad? Un elemento importante. Sí. Y otro está bien mayorcito. El juez plantea varias cosas, pero el abogado de Bad Bunny, unas cosas que dijo que me pareció interesante, perdón, el abogado Luis Fonsi, dijo algo interesante, que es que, oye, pero es que ustedes ni siquiera habían registrado la canción hasta el 2020, o sea, ustedes ni siquiera habían registrado los derechos, así que, o sea, ¿cuán importante realmente fue para ustedes? Ahora que vieron que se hizo dinero, se registra. Eso es importante. Bueno, no es un requisito indispensable tener registrada tu canción antes de la infracción. El registrar tu canción te da unos beneficios porque te da lo que se llama un caso prima facie de que ese copyright es original, ¿verdad? De que eso ya es original. Pero no es indispensable. Hay personas que tienen un cuento, una novela, y de pronto ven que se la han copiado y ahí es que deciden registrar para poder demandar. Tienes que registrar, pero no tiene que ser antes de la infracción. Así que eso no es definitorio en este caso. Importante también preguntar el hecho de que el juez haya planteado al final, mira, entiendo los argumentos de ambas partes. ¿Qué significa eso? Que el juez le está dando peso ¿verdad? Que los dos lados tienen parte de la razón y por tanto una sumaria no procedería y hay que pasar desfile de prueba. A mí me pareció eso mismo, cuando el juez dice, cuando un juez en sentencia sumaria dice, esto es complicado y ambas partes tienen un punto y aquí hay aspectos que yo, es verdad que yo fui DJ y hay cosas que me parece que son de todo el mundo, pero otras que no. Yo creo que lo que está implicando es que hay aspectos que solo se van a poder determinar luego del desfile de prueba. ¿Qué pasa? Cuando hay desfile de prueba es que ya hay un jurado. Esto es un caso con jurado, si es que llega el jurado. Y si llega el jurado, pues hay unos riesgos porque los jurados son gente normal, como tú, como yo, como cualquiera. No son superestrellas, ¿entiendes? Y entonces de pronto ese jurado va a saber los billones de dólares que ha hecho esta gente y que estos pobres personajes que fueron los pioneros están pobres en Jamaica. Tú sabes, uno de ellos, el otro murió. Entonces, ese ay bendito, pues pesa en el jurado. Pesa en el jurado. Ok, te pregunto, ¿hay algún elemento te hace pensar a ti? O sea, lo que tú me estás diciendo es que probablemente la estrategia de los demandantes sea precisamente sobrevivir esta etapa, porque si sobreviven una sentencia sumaria, Sí, o sea, si sobreviven este proceso y van a pasar a un proceso de pasar por prueba, sí. ese proceso de prueba es tan y tan costoso y tan caro que quizás le dicen, mira, aquí tienes 10 millones y lo dejamos hasta aquí. Es así, no solamente que va a ser costoso, va a haber peritos. Ahí está metida toda la industria. O sea, esto va a ser un caso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el problema del descubrimiento de prueba en estos casos es que cuando empieza el descubrimiento de prueba, de repente surgen cosas que tú no sabías. Yo en mi vida pasada, yo litigué algunos casos aquí en Puerto Rico sobre conflictos. De hecho, un caso en que estaba Looney Tunes y Yankee peleando. Nosotros representábamos a Looney Tunes. La forma en que esa gente producía en aquellos tiempos, Jay, era bien informal. Eso no había un contrato. Era, mira, tengo aquí unas líneas, eran las 2 de la mañana, mira, ¿te gusta este keyboard? Y empezaban a colaborar. Y no se decidía en ese momento, espérate, yo estoy poniendo el 30% de esta canción. Y tú el 60%. Eso era a boquilla, a hablar. Y entonces luego, cuando esos muchachos empezaron a hacer millones y millones de dólares, ya no era una diversión, ya era un negocio multimillonario. Y todos pasaron por eso. Una persona como Daddy Yankee, mira, es un artista
indiscutiblemente exitoso. Nadie puede quitarle el mérito a Daddy Yankee. De orígenes humildes, pero llegó un momento en que Daddy Yankee se convirtió en algo demasiado grande para esta industria. Por no mencionar lo que se ha convertido Bad Bunny, que ya no es ni grande, ya es una figura global. No hay ni que decirlo, Bad Bunny ha sido el número 1 en downloads de Spotify en los pasados 2 o 3 años. Número 1 en el planeta. O sea, o sea. Sí, no, a mí me da risa porque los otros días estaban viendo que publicaron en primera hora, nosotros obviamente recogimos la noticia de que Bad Bunny tenía 88 millones en su, ¿verdad? En su capital, y yo me reía, yo decía, eso tiene que ser petty cash. O sea, porque es que eso tiene que ser la casa, o sea, eso valdrá la casa que se hizo, pero Bad Bunny es una figura, gente que maneja, o sea, cientos de millones de dólares, o sea, y más con rimas, obviamente, que es la casa productora donde él también es accionista, así que, o sea, te voy a decir una cosa y digo, estamos aquí en una conversación abierta, no estoy hablando de nadie en particular para que nadie se asuste, porque yo tengo una obligación con clientes que tuve, pero a mí me da pena porque en los comienzos muchos de estos artistas no tienen ni la más mínima idea del potencial que tienen. Y eso lo que hace es que ellos básicamente regalan sus primeras canciones, las regalan porque pues le dicen, mira, te doy 5,000 pesos por estas 3 canciones y lo aceptan. Y básicamente transfieren todos sus derechos. La ventaja que tiene gente como Bad Bunny es que Bad Bunny ya había aprendido de los que vinieron antes. ¿Entiendes? Cuando él... Sí. Él era independiente antes de tener ningún sello, así que Bad Bunny de verdad ha hecho chavo con las dos manos. Ese ha hecho chavo porque él ya, todos los anteriores pagaron los platos rotos de no saber. Pero ya cuando él pegó al principio, ya él sabía lo que era esta industria. Y ya él sabía los chavos que hacía la gente y lo que hacía Arcángel y lo que hacía Daddy, lo que hacía cada uno y cómo. Así que él entra, Bad Bunny entra como alguien que no iba a cometer esos errores y por supuesto su capacidad, su talento, oye, otra vez, nadie se lo quita. Él tiene algo que es único en la industria. Lo logró. Pero no hay que olvidar que lo logró porque había una industria antes que él que le fue creando las bases. Sin Daddy Yankee, es más, sin Tego Calderón, sin todos esos que vinieron antes, es más, sin Wisin y Yandel, esos que estuvieron antes, permitieron que existiera un Daddy Yankee. Digo, un Bad Bunny, perdón. Un Bad Bunny, seguro, para mí Don Omar, o sea, si tú ves ese grupo de Don Omar, y obviamente los orígenes Nicky Jam y Daddy Yankee, terminan creando toda la industria que finalmente evoluciona lo que es hoy, ¿verdad? Pero sin playeros, sin dinois, o sea, probablemente esto no hubiera llegado a pasar, o sea, así que obviamente todos, es como decir nosotros, en mi caso como analista político, o sea, si no hubiera sido por Juan Manuel García Pasalagua, si no hubiera sido por Ojeda, pues probablemente no hubiera una industria de el infotainment, ¿no? Así que de analistas políticos. Y esa es la verdad. Otro que hay que mencionar, que fue de los pioneros, Vico C, porque Vico C logró algo que fue el crossover de que esto fuera algo underground a que la clase media puertorriqueña empezara a escuchar. Y si tú miras, todos los nenes de colegio que después crecieron escuchaban a Vico C. O sea, ya no era algo ¿sí? de ciertos grupos o de clases medio underground. No, él lo convirtió en algo chic para todo el mundo. O sea que cada una de estas personas, de estos artistas puertorriqueños y de todos los niveles, crearon el ambiente para el fenómeno Bad Bunny. Y te pregunto, Carlos, y ese ángulo es importante porque me lleva entonces a hablarte del dancehall. Estos cantantes, o debo decir, estos productores, Stevie and Clevie, lo que plantean es, oye, es que nadie antes de nosotros, en 1989, había hecho este ritmo con estas músicas, con este reverb, con estos instrumentos, con este arreglo musical. Si se lograra encontrar, porque hay uno del 1990 que es idéntico, que es un año después,
Y ellos lo que plantean es que precisamente que ellos se copiaron, y esto fue parte de los argumentos que salió, que esta gente se copió. Dice, pero ustedes no, a esos no los demandaron, están demandándonos a nosotros, obviamente, por la cantidad de dinero Sí. que está moviéndose aquí. Pregunta, ¿eso es un argumento válido? O sea, si se apareciera alguien antes de 1989, ¿se acabó el juego aquí? Bueno, el que exista una música anterior similar no elimina el hecho de que hay un principio en copyright que es independent creation. Si ellos lo crearon sin ellos copiarse, ellos tienen su propia protección. Ahora la pregunta es, estos reggaetoneros o artistas que son demandados, ¿se copiaron de quién? Esa es la pregunta. Y hay que demostrar que te copiaste. No meramente la similitud, a diferencia de las patentes meramente la similitud de una patente a una creación posterior te protege al que tiene la patente, pero el copyright tú tienes que demostrar que te copiaste de ese, del que está protegido y que está demandando. Y ciertamente demostrar que habían otros similares antes debilita el caso de los demandantes aquí, si ellos lo pueden demostrar. Y lo cierto es que tiene que haberlos habido, hablando en plata, porque eso viene de las calles de Jamaica, de una dinámica que empezaron a experimentar con la música, con los synthesizers, con los tambores. La música es un fenómeno. Nadie pega en un estudio solo. La música es un fenómeno que surge de las culturas, que tiene que nutrirse de la calle, de la gente por ahí, de los que están experimentando. Y en eso, una vez más, hago referencia a esos años 90 en Puerto Rico, esos estudios que luego evolucionaron, pero eran estudios un poquito rústicos. Vamos a experimentar, vente para acá, tú tírate esa línea, mira, yo estaba pensando en esta canción. Así surgió, de hecho, la gasolina. La gasolina surgió así, Daddy tenía una idea, empezaron a compartir y luego la gasolina se convirtió probablemente en uno de los éxitos que empezó a trascender ya no a nivel caribeño o latino, sino la gasolina se escuchó en todo el mundo. Y por eso yo hago mucha referencia a Daddy Yankee, porque Daddy Yankee, antes de Bad Bunny, pues fue el primero que de verdad convirtió esto en algo global, Carlos, tu impresión por lo que has visto hasta ahora, obviamente sin pretender que sea juez del caso, y tú lo vieras, ¿tú piensas que este caso va a llegar a un jurado? Yo pienso que partes del caso van a llegar a un jurado. Yo no creo que toda la reclamación completa. Y es probable que algunos de los demandados se puedan zafar y no llegan al jurado. Porque el juez ya está diciendo eso. Él va a decir, ven acá, pero es que esto de verdad que no... Pero algunos van a llegar al jurado y si llega al jurado es un juego nuevo. Como dije, hay descubrimiento de pruebas, hay... Sí, el jurado es impredecible. O sea, plantear que tú puedes predecir un jurado está complicado. Los jurados, porque el jurado no puede violar el derecho, tiene que aplicarlo. Pero el jurado determina a quién le cree. Y si le cree a los demandantes, pues algo van a pagar los demandados, créeme. Y algo van a pagar es que cuando empiece a desfilar el nivel de dinero, o sea, es más, yo creo que hasta los que nos escuchan se van a impresionar porque realmente nadie tiene idea. Sí, o sea, la gente no sabe que en un concierto te puedes ganar 2,5 millones de pesos. O sea, Cierto, no. Esto se disparó a tal punto y a unos niveles. Y mira, si si Bad Bunny ha generado 80, 90 millones de dólares extraordinarios, casi nadie en el mundo viene de cero y hace 90 millones de pesos. Casi nadie. Son bien poquitos, se cuentan con los dedos de la mano. Pero lo cierto es que yo estoy seguro que cuando tú miras todo lo que ha generado gross en bruto, son billones y billones de dólares. Porque mira, o sea, lo que quiero es traerle a la atención. Una cosa es cuando tú eres una figura famosa a nivel de Puerto Rico, pues ese X persona, ¿verdad? A nivel regional, a nivel de Estados Unidos, pero cuando ya tú vas a Japón y todo el mundo oye tu música, y tú vas a Tailandia y te escuchan, y tú vas a Austria y están escuchando, es el mundo entero.
Y entonces ya eso es un juego de pelota donde hay billones de seguidores. O sea, es algo muy, muy grande. Ya. Carlos, finalmente, tu impresión es, ¿tienen razón los demandantes o hay que esperar todavía? Bueno, mi impresión es, la voy a dividir en dos partes. Los demandantes tienen razón en que ellos no están meramente buscando la protección de un ritmo. Eso no es cierto. Ellos implementaron el ritmo a su manera. Y ahí hay elementos que son creativos, porque el ritmo de vals es una cosa, pero el Danubio Azul es una versión y el ritmo de vals de Chayanne es otra cosa. Son cosas diferentes. Ahora, la segunda parte, ¿cuánto de eso se copiaron los demandados? Ahí hay una gran pregunta, porque estoy seguro que en algunas de las canciones es muy difícil establecer un vínculo, porque es que meramente, pues sí, es la salsa. Pero en otras yo estoy seguro que puede haber elementos porque todos esos artistas sabían lo que era Fish Market, sabían quién era Steely and Clevie. Ellos sabían de dónde salió esto. Y Looney Tunes lo sabía. Toda esa gente lo sabía. Ellos sabían de dónde venía esto. Ellos sabían sus orígenes. Esto no es una generación ignorante de sus raíces. Ellos saben que eso viene de Jamaica. Aunque yo tenga la razón, el desfile de prueba puede ser tan peligroso y saber cuánto dinero se maneja y cómo se maneja y demás, que a veces es mejor, o sea, que una vez, si esto sobrevive una sumaria, o sea, si sobrevive este proceso y ellos ven que va a haber un descubrimiento de prueba, quizás los demandados digan, mira, ¿sabes qué? Vamos a dejarlo hasta aquí, cuadremos por algo, para evitar ese desfile de prueba y evitar ese proceso donde de repente pueden empezar a salir detalles que pues mejor es que no se sepa cuánto dinero se mueve, cómo se mueve, quién lo mueve, etcétera. Sí, yo creo que ese punto que lo mencioné, pero ya que me pregunta, una vez comienza el descubrimiento de prueba en un caso como este, pueden surgir cosas que a lo mejor las partes no quieren que se sepan, cómo se le pagaba. Puede generar incluso que hay personas que no estaban en el caso y dicen, espérate, pero yo estuve en esa grabación y todo eso se hizo y a mí no me dijeron que se hizo ese dinero. Abre unas ventanas y unas puertas que podría ser más costoso aún para los demandados. Entonces, eso abre la puerta para una negociación. Si con un par de millones resolvemos y estamos hablando de la industria entera, pues yo creo que se puede bregar. ¿Entiendes lo Sí, que estoy perfectamente. planteando? Además Y, de que, pues, por ejemplo, yo fui a cantarle a un grupo de sujetos de dudosa reputación en México, dudosa reputación en los residenciales así, públicos y me pagaron en cash tanto. Así que, o sea, tú no quieres exponerte a que te digan a quién fue que tú le fuiste a cantar en Colombia y cuánto te pago. no, no. Digo otra cosa que también ocurre en los descubrimientos de prueba y si, ¿sabes? En los casos. Hay muchas de estas, como se han dividido, digamos, los porcientos, muchas veces es de boca, porque el artista dijo, yo quiero 60% y el otro 40%, pero cuando vienes a ver, el artista a lo mejor no produjo nada original, nada más que puso su voz. Si eso se descubre, el copyright compensa la creación original plasmada en un medio tangible. Entonces hay que ver, ¿realmente el artista fue el autor? Se crean unas preguntas que hoy día nadie se las está haciendo y podrían surgir en un descubrimiento y en un interrogatorio en el tribunal. Eso, yo he visto algunos reportajes que dice la industria en peligro. La industria no está en peligro. Mientras haya oyentes, mientras haya audiencia, no está en peligro. Está en peligro el bolsillo de cierta gente y no solamente de los artistas, de las casas disqueras, de los productores. O sea, estamos hablando que se habla aquí, se tiran unas etiquetas grandes, pero no, esto tiene que ver con dinero. O sea, que tu impresión es que estos demandantes saben lo que están haciendo y por tanto saben que algo van a cobrar, aunque sea transado y no la cantidad multimillonaria, billonaria quizás que ha generado la industria, pero ciertamente no son 10 pesetas. Yo creo que van a ser unos chavitos aceptables, más de lo que han ganado ahora, que es cero, pero algo, es mi impresión, algo
van a poder cobrar en algunos casos, siempre y cuando se demuestre que se le apropió un material que era copyrighted. Así que en las manos del juez hay mucho, mucho peso ahora mismo, porque si pasa de esta etapa, lo próximo es el descubrimiento de pruebas y entonces es mejor transar el caso que seguirlo. Ahí se complica, y si llega a las manos del jurado, como hablamos, esto es la típica historia de David contra Goliat, ¿verdad? Unos productores, músicos de Jamaica que nunca llegaron a ser famosos al nivel, ¿verdad?, que han logrado otros, y mientras los otros van en jet privados por el mundo, ellos se están muriendo de hambre. Pues eso a un jurado no le gusta, ¿entiendes? Y es normal que el juez haya reservado el fallo en espera, ¿verdad?, de tomar una decisión por escrito y bien fundamentada. Así mismo es, me dio la impresión por las cosas que dijo el juez, que no se inclina a una sentencia sumaria total a favor de los demandados, sino que algo va a quedar para el caso en su fondo. Gracias, profesor.